Buenas noches, bendiciones a todos nuevamente. Acá ya estamos arrancando con el compartir, así que vamos a abrir con una oración. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este gran privilegio que tenemos de estar en Él, puestos por vos, todos los que creímos en Él, y los que creemos y los que van a creer. Gracias porque así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos, sustentándonos, guardándonos y protegiéndonos siempre de parte tuya, para que tu voluntad de servirle nosotros a Él, para tu agrado, pueda ser concretada todos los días de nuestras vidas a medida que lo tenemos como Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, a vos por estar. Te elevo el compartir de hoy, que sea para la gloria de nuestro Padre, para tu gloria y bendición nuestra y todo el que va a escuchar. Te elevo la señal de internet y bueno, que todo sea para edificación. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén. Bueno, hoy vamos con esta última parte de estos grandes versículos de Efesios 6, 10 y 11. Vamos a ir pasando esos dos versículos nuevamente. 6, 10 y 11. Esta es la quinta parte. Capítulo de Efesios 6, versículos 10 y 11, ¿no? Lo que tenemos que entender acá es que estos dos versículos son mandamientos. ¿Viste? Son mandamientos porque están escritos en un modo imperativo. Pero la iglesia debe entender esto. Hola Lucía, Dios te bendiga. Debe entender que este es un mandamiento vigente para la iglesia del Señor. Por eso dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Está escrito en modo imperativo, nos ordena, como iglesia nos ordena a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, nos ordena a vestirnos, ¿no? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es algo tremendo porque repasemos un poquito lo que es Efesios, ¿no? Ese probablemente sea Claudio. Repasemos un poquito lo que es Efesios, ¿no? Efesios está dividido en dos partes, ¿no? Del capítulo 1 al 3, Efesios te dice todo lo que nosotros recibimos en la gracia de Dios al haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Fuimos sellados con el don de Espíritu Santo, que es la garra, la garantía de nuestra herencia de la posesión adquirida. Nosotros somos salvos por gracia y no por obra. Somos hijos de luz. Tenemos que andar como hijos de luz. Así también nos dice que somos parte del cuerpo de Cristo y que hoy somos partícipes de la promesa hechas a su pueblo. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, principalmente nosotros los gentiles, ¿no? Pero hoy, por la sangre de Cristo, hemos sido redimidos del pecado, del poder del pecado, del diablo, ¿no? Y trasladados al reino de su amado Hijo por la gracia de Dios, ¿no? Tenemos vida eterna. Esa es la garantía que nosotros tenemos. Después del capítulo 4 en adelante, todo eso que recibimos tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Viste? Porque equiparnos de tal manera, más con todo su poder, tiene un propósito. Y nos habla, ¿no? Durante el capítulo 4, 5 y 6, de cómo debemos conducirnos en el Espíritu, ¿no? Eso es algo que tenemos que entender para poder asimilar estos dos versículos
de Efesios. Aprendimos que ese propósito tiene un eje. Ahora lo vamos a leer. El eje central está en el capítulo 4, del verso 1 al 6. Ya vamos a leer. Y a partir de ahí tenemos la diversificación de cómo fortalecernos en el Señor como iglesia, en nuestras vidas, en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Todo eso vimos en los capítulos anteriores. ¿Recuerdan cómo fuimos nosotros tratando de cubrir cada aspecto para que estos dos versículos estén de acuerdo a todo el contexto de Efesios, principalmente? Pero vamos a mirar este eje en el capítulo 4. Quiero leer este eje. Este es el eje de cómo la iglesia de Cristo debe conducirse hoy, en este día y tiempo. Pablo dice acá, inspirado en el Espíritu y por revelación de nuestro Señor, dice 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego, os exhorto, dice otra versión, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Después fuimos llamados y Dios nos dignificó en Cristo, con todo lo que nos dio, nos limpió totalmente. Y nos dice que todo ese poder, todo eso que recibimos, que andemos con toda humildad. La humildad es básica, es la base. Jesucristo es la esencia misma de esa palabra. Humilde es básico, ¿no? Yo cada vez que trato con un hermano, me caiga o no me caiga bien, yo tengo que tener la humildad de que ese hermano vale la vida de Cristo. ¿Verdad? Vale lo más grande para Dios, porque Dios entregó a su Hijo. Tenga yo coincidencias o no con ese hermano, tengo que entender, porque si no, yo me tengo que aprender a asociar con los humildes, ¿no? No me puedo volver un altivo, ¿se acuerdan? O asociarme con un altivo. Bueno, con eso no, porque no viven según Cristo. Aún así, hay que amarlos, dice. Siempre hablando del hermano en Cristo. Dice la mansedumbre. La mansedumbre es ser manso para aprender, para seguir obedeciendo. ¿Viste? Soportándoos. Claro, nosotros hacemos muchas veces de soporte por el otro hermano y también nos soportamos unos a otros con paciencia, resistiendo lo que está mal en mí principalmente. Porque a veces yo quiero perder la paciencia con el hermano, ¿viste? Lo que está mal en mí, ¿viste? Y vamos a ver esto, los unos a los otros en amor. Solícitos, eso es exclusivo, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La paz tiene que ser absoluta en el cuerpo de Cristo. Y hoy el cuerpo de Cristo espiritualmente está totalmente unido, pero en la acción hay mucha división. No hay paz en el cuerpo de Cristo. No hay paz. Primero y principalmente porque no lidera Jesucristo, o sea, no permiten que lidere Jesucristo en la iglesia, cosa que es un engaño total, porque piensan que lideran ellos y en realidad lidera el diablo, así lo dice llanamente. Y cabe destacar que, quieran o no, Jesucristo es el que lidera la iglesia. ¿Viste? Esa rebeldía que mantiene la iglesia no es sana para la iglesia. Dice un cuerpo y un espíritu. Este es el eje, ¿viste? El eje de la iglesia de Cristo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza es que cuando tratamos así, con todas estas diferencias y divisiones, es lo que nos mantiene unidos, porque sabemos que en el retorno de Jesucristo, todo este tipo de divisiones va a terminar de una vez y para siempre. Un Señor, dice,
No hay otro Señor. Una fe, un bautismo. Ese que decía Juan, yo la verdad os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo. ¿Entendés? Cuando vos confesás a Jesús como tu Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos, ¡pum! Dios va. Nuestro Señor Jesucristo derrama el don de Espíritu Santo en nosotros, de parte de Dios. Vos no sentís nada, porque vos sos de carne y hueso, yo soy de carne y hueso, estamos a nivel de los 5 sentidos, y el Espíritu no se toca, no se ve, no se huele, no se oye, pero la capacidad de entender la palabra de Dios te dice que tenés el Espíritu. Me dice que tengo el Espíritu, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En cambio el espiritual sí. ¿Entendés? El hombre natural vos le vas a hablar de las cosas de Dios, del conocimiento grande de Dios, y va a ser como, viste, hueco. Tiene que tener el Espíritu para poder entender. Por eso lo primero que nosotros hacemos es hablarle de Jesucristo. Y para sorpresa de muchos, seguimos hablando de Jesucristo después, ¿no? Pero Jesucristo es la entrada de ese Espíritu. Un Espíritu, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos 6 versículos son el eje en donde cómo la iglesia se debe mover. Como iglesia, es en las vidas personales, en las familias, matrimonio, familia, hijos, padres, empleados, siervos, ¿viste? Dueños, inclusive el Señor cubrió todo. Yo creo hoy, estoy convencido de que cada familia es una iglesia. Que cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre hay una iglesia, porque ahí está Él. Que es tan dinámica el movimiento del Espíritu en la iglesia de Cristo hoy, que se mueve así. Pero bueno, ¿por qué todo esto? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué todo esto? Efesios 6, vamos a ver. ¿Por qué todo esto? Y acá es donde nosotros empezamos a entender por qué nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Pero ¿por qué también? ¿Por qué? El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y acá es cuando nosotros comenzamos a ver los indicios del ataque espiritual que tenemos. Cuando vos tenés un día malo, bueno, tiene que ver con estos gobernadores de las tinieblas, ¿viste? Cuando yo tengo un día malo, tiene que ver con estos huestes de maldad. Bueno, este es un indicio del ataque espiritual, ¿viste? Ahora, el versículo anterior nos dice para que podamos estar firmes contra la acechanza del diablo. ¿Qué tipo de acechanza? ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Cómo se mueve él? Porque es fácil. No, este no es como las películas, ¿viste? Que aparece uno y le aparece un espíritu y se mueve, tal, le agarra, le tira, le prende fuego. No. Esto es algo que se da en la vida cotidiana del cristiano. Algo que trabaja. Todo lo contrario a lo que nosotros aprendimos. Cómo movernos, cómo conducirnos en Cristo como iglesia, cómo conducirnos como cristianos, los que son solteros, los que tienen matrimonio, los que tienen padres, los que son padres, en el trabajo, los que son dueños del trabajo, todo lo contrario a eso, ¿viste? Son ataques.
Y ahora, ¿cómo Él influye en estas cosas? Bueno, vamos a mirar cómo influye, vamos, por dar ejemplos, ¿no? 1 Timoteo 4. Vamos a volver ahí. 1 Timoteo 4. Cuando uno se desvía del Señor Jesucristo, ¿viste? La palabra dice que el Señor Jesucristo debe tener preeminencia en nuestras vidas. Cuando no es mi preeminencia, y cuando no es la preeminencia principalmente de los que estudian la palabra, bueno, acá es cuando comienza la desviación, porque otra cosa tiene preeminencia. Mi egolatría, mi altivez, mi soberbia, soy yo el que me quiero llevar la gloria, y un sinfín de cosas. Mi amor al dinero, amor, no al dinero. Dice la palabra, amor al dinero es raíz de todos los males. Amor al dinero. ¿Viste? Entonces yo, ¿qué pasa? Estoy pensando no en tu necesidad, sino en que vos tenés que dar. ¿Viste? Amor al dinero. ¿Viste? Y acá comienzan, dice el capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenés ahí para leer, Leo? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Viste? Estaban en la fe y se apartan de la fe. Estos que apostatan de la fe, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores. Bueno, así como el Señor habla por medio de su espíritu, el diablo habla por medio de su espíritu. Y doctrinas de demonios. Fíjate vos. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, estos sí que ya apostataron de la fe, realmente, prohibirán, por ejemplo, casarse. Esto hay en algunas religiones, principalmente los líderes católicos no se casan. Sin embargo, la palabra dice que el obispo sea marido de una sola mujer. ¿Entendés? Dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y esto es algo tremendo, porque tanto el tema del vegano, por ejemplo, tiene una doctrina y filosofía diabólica, porque le agarra, por ejemplo, ¿cómo es esta enfermedad que le agarra cuando no comen? Anemia no, que quedan delgados, flacos. ¿Cómo es? ¿Desnutrido? No. Bueno. Anorexia. ¿Viste? Porque no comen carne y se empiezan a desnutrir. Todo. Eso es un tema realmente, y no quieren comer y van y vomitan. Hay casos reales que comen y se van a la pieza o a un lugar y ellos vomitan lo que comieron porque no quieren comer eso. ¿Viste? Le obligan, ¿viste? Y el vegano que no come carne, un montón de cosas. Bueno, aparte de eso, también está la doctrina judaica, ¿viste? Que todavía sigue fuerte. En su momento Dios había enseñado cómo comer, y sigue siendo bueno comer de la manera de los judíos, pero en aquella época tenían prohibido. Pero en esta época no. Porque Dios sabía que cada vez los tiempos se iban a hacer más difíciles y todo se iba a contaminar cada vez más. Entonces, ¿qué hizo Dios? Todo lo que es para comer, lo que Dios creó para comer, es bueno para los creyentes que han conocido la verdad. ¿Viste? Porque todo lo que Dios creó, dice el versículo 4, todo, sin excepción, es bueno y nada de desecharse si se lo toma con acción de gracia. ¿Entendés? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Viste? Esto es algo tremendo porque contradice muchas filosofías hoy y doctrinas malignas que vienen de doctrina de demonios para que trabajen aquellos que apostataron de la fe, que no le reconocen al Señor como Señor, que no reconocen la obra que Él realizó y la capacidad que tiene esa obra redentora, que hoy podemos comer
cualquier cosa, ¿viste? Que sea de alimento, todo lo que Dios creó, ¿no? Veamos otro ejemplo en 2 Corintios, capítulo 2. 2 Corintios, capítulo 2. Bueno, esta es una influencia. Yo te quiero comentar que el adversario trabaja por medio de la cultura. Cuando hace las diferencias en las clases sociales, las modas, las filosofías, ¿viste? Él hace destacar ciertas cosas y obtiene muchos seguidores. Se mueve el mundo detrás de eso. Y acá viene hablando de perdonar a un hermano. Estamos hablando de un hermano en Cristo, ¿no? De un hermano en Cristo siempre. Ese es el contexto de perdonar a un hermano que se porta mal con uno o que se ha comportado mal. Y eso no quiere decir que si ese hermano permanece altivo, yo le perdono, le amo, pero yo no tengo una sociedad con él. Yo me asocio con los humildes, pero está hablando del perdón. No perdonar a un hermano. Vamos a ver lo que versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Viste? El no perdonar, el mantener el rencor, el perdón de lo que habla la palabra de Dios, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Jamás se juntan. ¿Viste? Así perdonó Dios nuestros pecados y nos salvó en Cristo. Y Él ya borró ni cuenta nueva, ya olvidó. Nosotros somos los que mantenemos el recuerdo de nuestros pecados. ¿Viste? Pero perdonar significa eso. ¡Tum! Listo. Se fue ya esa maldad que me hizo. ¿Viste? Yo perdoné. ¿Viste? No puedo seguir con eso yo en mi vida. Yo tengo que eliminar eso en mi vida. ¿Viste? Sin embargo, yo tengo sociedad con el que es humilde, no con el que es altivo. Y eso no tiene nada que ver con el perdón. Eso tiene que ver con el servicio a Cristo. ¿Viste? No ignoramos nosotros sus maquinaciones. Cuando vos no perdonás, yo no perdono, hablando de un hermano en Cristo principalmente, bueno, te quiero decir que eso es una influencia también del diablo. ¿Entendés? Esa lucha que no tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. ¿Vieron? Mira, Efesios 4. Vamos a Efesios 4. Estamos viendo un par de ejemplos, porque tenemos que entender por qué nos preparamos para fortalecernos en el Señor. ¿Por qué asumimos este mandamiento y nos entrenamos en esto? Porque realmente nosotros nos entrenamos en la doctrina. Esto no es algo meramente intelectual, sino que el cristiano vive así y se entrena en esto. Estudia la palabra, lo asimila y lo hace, lo vive así. La iglesia estudia la palabra, lo asimila y la vive así. Por eso se santifica. Y el versículo 25 te dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿qué dice? Al diablo. O sea que la ira, ¿vieron? Produce el pecado. ¿Viste? La ira, ¿viste? Santiago 1:21 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra la justicia de Dios. O sea que cuando yo me airío, como me enojo y me domina eso,
me sale el indio, como decimos acá en la Argentina, ¿no es cierto? Yo doy lugar al pecado y a esa influencia. El adversario continuamente está incitando nuestros deseos. Nosotros tenemos que entender que nuestra carne tiene la naturaleza pecaminosa que proviene de Adán. Esa naturaleza es rebelde a Dios. ¿Viste? ¿Cómo nosotros contrarrestamos esa naturaleza? Con el Espíritu, que viene de la naturaleza de Dios. Eso nos llevó a entender la palabra de Dios, y ese Espíritu tiene el poder, si yo quiero, de dominar mi carne. Yo con ese Espíritu domino mi carne a través de su palabra, a través de Jesucristo, porque la palabra de Dios representa lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? No damos lugar al diablo. Este es un ejercicio, porque cuando vos estás ahí en el momento que te enojas, ¿viste? Tenés que aprender a contenerte. Mirá, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Uno es manso a Dios y al Señor Jesucristo, no al hombre. Pero ante el cuerpo de Cristo y los miembros de Cristo, por ejemplo, este versículo 24 te dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar y sufrido. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, estos que apostataron de la fe, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, ¿qué dice?, del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Fíjate vos, esta gente que muchas veces nosotros tuvimos y a veces caemos, ¿no?, está cautivo por el diablo cuando nos rebelamos ante Dios, ya sea en nuestro pensamiento, en nuestra manera de hablar o en nuestra manera de hacer. ¿Viste? De no tener a nuestro Señor como prioridad, ¿viste? De tratar de ser como Él, de tener, ¿viste?, la esencia de lo que Él es, manifestando lo que Él es, no lo que Él fue, porque Él es así. Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre en la palabra. Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros somos tentados, somos incitados a cometer pecado por el diablo, ¿viste? Por eso que tenemos esta lucha contra huestes espirituales, y se nos presenta esta lucha en la cultura, en la sociedad, en la moda, en un sinfín de filosofías que aparecen. Hoy tenemos mucho impacto de información en las redes sociales, en internet, ¿viste?, que te llenan la cabeza, donde un montón de cosas y tu cabeza chum, ¿viste? Y vos no te centrás en el Señor, ¿viste? Ahí es cuando yo tengo que tener la decisión de mantenerme en el Señor. En este libro sigue siendo antiguo sin vejez y tiene vida. Es vivo y eficaz. Tiene la eficacia como para que yo pueda soportar, sobrellevar y superar en tal caso todo este tipo de cosas como lo hizo nuestro Señor. ¿Vieron? Primera de Pedro 5.
Diablo significa, ustedes saben que significa calumniador, mentiroso. ¿Viste? Él te propone un sinfín de cosas, como le hizo a Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me heredaré, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. ¿Viste? Él le propuso algo mentiroso, ya desde el vamos. Antes creíamos que a él le había sido entregada, hoy tenemos duda de eso, porque siempre toda la creación fue de Dios, nunca le fue entregado nada a él, pero él es mentiroso y padre de la mentira, dice. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice, sed sobrios, le dice. Otro mandamiento dice, y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y muchos conocen la figura del león, ¿no es cierto? Le compara al diablo como con el león. El león no es el que caza. Si ustedes ven la naturaleza, el león generalmente no es el que caza. El que caza es la leona porque es más rápida. El león es muy pesado, es muy torpe para cazar, pero caza también, miren, cuando es la necesidad, él caza, pero generalmente la leona es la que caza. ¿Y cómo caza él? ¿Ustedes saben cómo? Vieron que dice el león rugiente. El león se esconde y cuando pasa la presa ruge. Y cuando ruge paraliza el miedo. Y ahí él ataca. ¿Entendés? Esa es la figura. Te presenta algo que te cautiva, me presenta algo que me cautiva, que me seduce, y ahí ataca, ahí me da con todo. ¿Viste? Porque él se da cuenta, el león, realmente el animal se da cuenta cuando el animal quedó paralizado y está expuesto, entonces él puede atacar. Y el diablo se da cuenta cuando vos y yo estamos cautivados o seducidos por algo que él presentó, y ahí ataca con todo. ¿Viste? Por medio de filosofías, doctrina, qué sé yo, modas y un sinfín de cosas nos tienta, ¿viste? Y ahí ataca con todo, ¿viste? Entonces nosotros nos dice, velad, dice sobrio. Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que tenemos. Cuando nosotros resistimos, él huye, porque él no soporta lo que está bien. Vamos a volver a Efesios, capítulo 6, y ahora sí vamos a seguir avanzando. Versículo 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Viste? En la familia, en el trabajo, siendo soltero, en la iglesia, uno trata de mantener al Señor en el centro de su vida. ¿Y cómo el centro de su vida? ¿Viste? En el estudio, ¿viste? Ahí uno lucha. Está pues firme, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la fe. Y esto es un orientalismo. Yo le iba a explicar las armaduras de antes. Las armaduras tenían la coraza, ¿viste? La coraza de la justicia, ¿viste? Era acá. ¿Por qué cubrían esta parte? Porque acá están todos los órganos vitales, ¿viste? Usted cubrí con los lomos con la verdad, ¿viste? Y con la coraza de justicia. En tus lomos están, porque donde te lastimaban acá, te lastimaban una pierna, así te hincaban, o medio que rengueando andaban un brazo, medio que igual andaba, ¿viste? Pero donde te lastimaban acá, bueno, ahí ya te andaba un poquito y ya cae, ya, ¿viste? Eso, carne de cañón, ¿viste? Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, al seguir testificando a Cristo, es lo que te da velocidad espiritual. Es lo que no te detiene ante
la angustia, ante la presión, ante cualquier contratiempo que vos estás pasando, que yo estoy pasando. Es lo que te va a dar impulso para que vos no quedes seducido o cautivo o con miedo ante el rugido del diablo, ¿viste? Siendo presa de él. Mantenerte hablando o siendo, mostrando lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz, es lo que va a agilizar nuestra vida espiritual, dice. Y dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe, ¿viste? El escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese es el escudo de la fe. El Señor, por ejemplo, dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? No hay nada mayor que nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe. Entonces, si recibimos al Señor Jesucristo, todo lo que necesitamos con Él podemos recibir. No, pero el dólar, la inflación, no hay trabajo, hay púa. No. Hay trabajo. ¿Viste? Si uno sale con esa fe de que, bueno, en el Señor ya fuimos a recibir, nosotros vamos a conseguir lo que necesitamos. Tenemos que salir a buscar. ¿Viste? Con esa fe. No pensando negativamente, sino pensando en esta palabra de Dios. Por eso te dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Viste? Te dice que seamos prudentes, humildes. Lo que te está diciendo la palabra que nosotros tenemos que tener una vida medida. ¿Qué significa una vida medida? Que yo me creo para lo mejor, pero me preparo para lo peor. Eso es la fe, ¿viste? Estoy preparado, ¿viste? Pero dentro de todo lo que yo tengo, yo me mido en eso, ¿viste? Por ejemplo, en la economía. En la economía la gente gasta más de lo que tiene. Se mete en préstamos para esto, para aquello. Ocupa la tarjeta de crédito para esto, para aquello, ¿viste? Y eso te acogota, ¿viste? Por darte un ejemplo, ¿no? Y de repente la vida medida es una vida sencilla y simple, porque la palabra te dice que teniendo sustento y abrigo, contentado, ¿viste? Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Y eso no quiere decir que vos no empieces a tener abundancia. Pero el que es fiel en lo poco, en eso que vos medís, ¿viste? En eso que vos cuidás, eso que vos tenés, también en lo más es fiel. Porque es como decía Wilber, Dios nunca te va a dar algo más grande si lo que tenés uno no sabe cuidar. Uno empieza a crecer, empieza a recibir más cosas. ¿Por qué? Porque uno aprendió, ¿viste?, a ser fiel en eso poco, a cuidar en eso poco. Y entonces puede mostrar la plenitud de Cristo con eso que tiene, ¿viste? Pero si yo, por ejemplo, me cortan la luz, me cortan el agua, me cortan esto, y vengo a hablarle de la abundancia de Dios a la gente, me van a mirar y me van a decir, pero ¿y vos? ¿Entiendes? O pido fiado allá, pido préstamo acá, pido préstamo, ¿entendés? Se contrapone a lo que yo predico, pero si yo empiezo a mantener una línea, entonces sí, la abundancia de Dios va a empezar a crecer en mi vida, porque eso es algo que realmente Dios hace en el Señor, ¿viste? Por eso te dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Viste? Ese escudo de la fe es toda la doctrina, esa medida que nosotros recibimos, para que podáis apagar todos los dardos del maligno. Ahí está. Todo eso de tienda, ¿viste? Yo quiero comprarme el mejor celular, la mejor zapatilla, el mejor esto, y te metes en deuda, y después arroz blanco con huevo frito todo el mes, más o menos, ¿viste?
y fiado a veces. Y tomad el yelmo de la salvación, dice. Es un yelmo, la salvación es un yelmo. Nosotros, esa es la esperanza, es algo que te consuela, en el calor te refresca, en el frío te abriga, ¿viste? Es un yelmo, ¿por qué? Porque vos sabés que en algún momento todo lo que está mal en tu vida, cuando retorne Cristo, ¡pum!, va a terminar de una vez y para siempre. Y todo el bien de Dios va a venir a nuestra vida. Es un yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, bueno, vos tenés que tener la palabra continuamente en tu corazón. Orando. La oración es importante. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por eso es muy importante orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en lengua. ¿Viste? Y esa es la oración perfecta. La oración perfecta es algo totalmente santo. A veces yo con mis palabras trato de usar las mejores palabras que yo entiendo para dirigirme a Dios, para dirigirme al Señor, pero exactamente yo no sé si estoy, dirigiéndome santamente a ellos. En cambio, la oración en lengua sí es santa, porque es la oración del Espíritu. Orar en lengua, hablar en lengua, es un privilegio y es una oportunidad que tiene el cristiano hoy de aprovechar ese Espíritu en nosotros, ese poder de Dios en nosotros. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, mire, de la misma manera que nosotros hablamos, voy a hablar en lengua. Yo abro la boca, muevo los labios y emito las palabras. Yo empiezo a orar en lengua. Empiezo, Arisho Dai Conveni, yo comienzo a hacerlo. Muchas veces oraba 2 palabras, 1 palabra, ¿viste? Y repetí eso. Y poco a poco se va a ir soltando. Cuando vos menos te des cuenta, vas a agregar una vocal, una consonante. No te preguntes si está bien o si está mal, es una cuestión del espíritu. Pero utiliza el mismo mecanismo que yo utilizo para hablar. La única diferencia acá es yo estoy pensando lo que voy a decir para que se entienda. Pero en esto, directamente yo no entiendo. ¿Viste? Fíjate lo que te dice Romanos 8. Romanos 8. Versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por eso el Espíritu ese pues si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Viste? Ese Espíritu sí. Yo a veces no sé si pido como conviene. ¿Viste? Pero ese Espíritu, cuando yo oro en lengua, intercede por mí con gemidos indecibles. Ese sí intercede realmente, y perfectamente, y santamente, como debería dirigirme a Dios o al Señor, como debería hacerlo realmente. Fíjate vos la oportunidad que yo tengo como hijo de Dios de poder dirigirme santamente a Dios y al Señor. Esa es la redención que logró nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que aprovechar porque esa oración en lengua dice que edifica mi espíritu. ¿Viste? ¿Vos querés edificar el espíritu? Orar en lengua, practicar. Yo siempre recomiendo, ¿viste? Tal vez si no quieren practicar con nosotros, que se paren frente al espejo, respiren, se relajen, ¿viste? Porque así estabilizan su metabolismo, porque uno la primera vez que lo hace está nervioso, ¿viste? Y comiencen a tratar de abrir la boca, mover los labios. Ustedes tienen cuerdas vocales, yo tengo cuerdas vocales, y emitir los sonidos, pero no sonidos, no. Tienen que formar sílabas.
Arishon, Tashim. Yo la primera vez que oré en lengua, oré todo con la para, tara, bara. Y después comencé a agregar las vocales, empezaron a surgir las palabras, empezó. Y hoy canto en lengua, oro en lengua normalmente. ¿Viste? Es una oportunidad y es tan fácil porque la palabra de Dios funciona. Como decía Wilber, los principios espirituales funcionan de la misma manera que los naturales. No es cosa de otro mundo, no es como muestran en la película que es algo extra, ¿viste? Sensorial. No, funciona de la misma manera que los naturales. De la misma manera que yo hablo, de la misma manera yo hablo en lengua. Utilizo los mismos recursos y las mismas formas que utilizo para hablar. Orar es hablar. Eso es lo que significa orar. Hablar. Cuando vos tenés una conversación. Cuando vos orás a Dios, tenés una conversación con Dios. Eso se refiere a orar. No es algo de memoria. Y listo. Una oración es una conversación, un ida y vuelta. ¿Viste? Bien. Volvemos a Efesios. Y dice, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Viste? Algo intercede perfectamente por todos los santos. Yo no sé, tal vez la vida de Leo, la vida de Carolina, ellos no saben mi vida, ¿viste? Pero me conocen a mí, ¿viste? Piensan en mí y oran en lengua, ¿viste? Eso es lo que te dice la palabra. Pero ese espíritu que ellos tienen es el mismo que yo tengo. Ese está conectado en el cuerpo de Cristo. Ese sabe de la vida de él, de la vida de ella, de mi vida, de la vida de Cecilia, de Darío. ¿Viste? Ese sabe y conoce mis necesidades, por eso dice, intercede por nosotros. Ahí yo oro en lengua, con gemidos indecibles. Bueno, oro en lengua por Carolina, ella por mí, ¿viste? No tenemos necesidades de saber nosotros la vida, ¿viste? Del otro, pero el Espíritu sabe, ¿viste? Por todos los santos. Y por mí, dice, fíjate vos lo que decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por lo cual dice, soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y este es la meta de cada uno de los que predicamos a Cristo, ¿viste? De que se ore por nosotros para que se nos sea dada la palabra del Señor, para que hablemos con denuedo el misterio del Evangelio, ¿viste? Este misterio que mucha gente no conoce todavía, ¿entendés? O no lo entiende todavía, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿viste? Que fue revelado y por eso te hablamos de Él, ¿viste? Hablamos de nuestro Señor, ¿viste? Y bueno, para que necesitamos de esa oración. Los que hablamos de Cristo necesitamos de esa oración, ¿viste? Versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo que os hará saber Tisquito, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Miren, acá tenemos un ejemplo de un hermano, ¿viste? Que se conducía en el Señor. Y bueno, este Tisquito fue enviado a ellos por Pablo, porque esta gente estaba angustiada por Pablo, ¿viste? Porque Pablo la pasó mal muchas veces, ¿viste? Creo que estaba preso cuando escribió esto. Sí, creo que estaba, bueno, no recuerdo bien, pero muchas veces Pablo recibió 40 latigazos menos uno, por ejemplo. Y no era así nomás, era el cuero trenzado y a veces tenía en las puntas tenía hueso, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo un hombre puede sobrevivir a eso? Bueno, ese espíritu que tenemos adentro nuestro, ese nos revitaliza, nos vivifica, ¿entendés? En ese momento de necesidad se activa totalmente el poder de Dios. ¿Cómo se recuperaba este hombre? Era algo impresionante. Por eso él decía,
porque cuando soy débil soy fuerte. ¿Entiendes? Por eso prefiero que en mi debilidad repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Viste? Ese espíritu. En ese que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza es el poder de su espíritu, en ese dunamis, kratos. ¿Viste? En ese poder, ¿viste? Andar en el espíritu y no en la carne. Andar en el espíritu es según la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual, ¿viste? Guiados por ese espíritu de permanecer en esta palabra, que no es otra cosa que permanecer en el Señor, porque esta palabra representa al Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios respiró su palabra en Cristo, a favor nuestro, a favor de los que iban a creer. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. ¿Viste? Ese justo era el que creía en esas promesas del Cristo. Esto es algo tremendo, ¿viste? Dice el versículo 22: el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Estaban preocupados por él, ¿viste? Paz sea a los hermanos y amor con fe. Fíjate vos, porque hay muchos que tienen amor acá, amor allá, pero con la fe que profesamos, no. Son claves estos versículos, por más que se refieran, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esto es algo tremendo, ¿no? Porque la gracia de Dios está disponible a todos los que aman y tienen como eje de su vida a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que tener con ese amor inalterable, ¿viste? Entonces yo puedo ver el valor que tiene cada miembro de la iglesia. Y ahí dice amén. Tremendo. Esto es, ¿viste? Más o menos el mensaje que trae Efesios. Pero principalmente nosotros vimos el mensaje de lo que tenemos que hacer con lo que recibimos, de lo que tenemos que hacer con lo que recibimos, de lo que tiene la iglesia como responsabilidad. ¿Viste? Así que vamos a orar nuevamente para cerrar. Hola Ángel, hola Lili, Dios los bendiga. Gracias Padre, una vez más te damos por nuestro Señor Jesucristo, por tu bendita palabra, por habernos escogido antes de la fundación del mundo, por ese respeto que te tenemos y debemos tenerte todos los días de nuestra vida, por poder amarte todos los días de nuestra vida a vos, mediante nuestro Señor, y sirviendo al Señor, teniéndolo como lo primero de nuestra vida, porque así te mantenemos primero a vos, y sabiendo que esa es la voluntad de tu palabra, para que podamos andar en el Espíritu, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vistiéndonos de toda tu armadura, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones.